¿Qué tal, familia? Hoy os he preparado un vídeo para hablar un poco más sobre el tema del trabajo aquí en Asturias. Habréis visto que Dani hace unas semanas os hizo un vídeo sobre el sector del transporte, la construcción de metal, y yo hoy quiero extender un poco más este tema y hablaros primero sobre la situación laboral general aquí en Asturias y luego ya centrarme en otros sectores como es el sector de la hostelería, la sanidad, el sector servicios también, tipo trabajos en supermercados, servicios de venta en tiendas y algunas otras cosas que luego os comentaré. Primero decíos que Dani en su último vídeo os habló de experiencia propia. Yo en este vídeo no os voy a hablar de mi propia experiencia, no tengo ni idea. Sabéis que soy veterinaria, en veterinaria no os voy a hablar cómo está el tema porque en principio todos los veterinarios sabemos cómo está. Si alguien tiene alguna duda que me lo diga, pero no creo que habrá muchos que no sepan cómo está la veterinaria en general en España. Pero por lo demás, los otros sectores no tengo ni idea. ¿Qué es lo bueno? Pues que soy científica, sé muy bien buscar información y sé resumirla. Entonces, lo que yo he hecho es buscar muy bien toda la información que hay en Internet sobre la situación laboral aquí en Asturias o los diferentes sectores. He buscado diferentes fuentes, he mirado datos que hay publicados, noticias, artículos, etcétera, etcétera. Y luego lo que también he hecho para diferentes sectores es hablar directamente con la gente en la calle, porque una cosa es lo que podemos encontrar en Internet y todo lo que te pone ahí, y otra cosa es realmente la opinión de la gente en la calle. Entonces he hablado con gente de la hostelería, de la sanidad, que trabaja en supermercados, para realmente contrarrestar esa información que he encontrado pues en internet y demás. Así que ya os digo, no os voy a hablar de mi experiencia propia porque no es así, para que luego nadie diga, es simplemente información que yo he recopilado, que yo he buscado. Bueno, primero en general os puedo decir que la situación laboral aquí en Asturias estos primeros meses del año ha tenido una evolución positiva. Hay un descenso de los desempleados en este primer semestre y, por ejemplo, como datos puedo decir que el número de desempleados en abril de este año se redujo en un 6,4% respecto al mismo dato de abril del año pasado, del 2024. Aún así, la tasa de paro aquí es bastante alta, hasta un 14% según el Instituto Nacional de Estadística. Está un poco por encima de lo que es la media nacional, que es un 12-13%, y sí que es verdad que curiosamente respecto al año pasado ha ido aumentando, porque el año pasado la media de la tasa de paro aquí en Asturias era solo de un 8%. Los sectores claves aquí en Asturias, como ya os mencionó Dani también en el último vídeo, es sobre todo el sector de industria, y luego también se ha visto un incremento importante en empleos en el sector de la energía. Sobre todo están saliendo ahora muchos empleos para todo lo que son energías renovables, eólica, solar, biogás. Y por último también el sector servicios, sobre todo pues, la hostelería, el turismo, comercio y también la administración pública, pues van ganando en relevancia y están en auge también, pero aquí hay que gastar un poco de cuidado porque muchas veces son aumentos de ofertas de empleo de forma temporal y de forma estacional. Claro, esto lo que hace es fomentar el subempleo juvenil, mediante contratos de temporada o también a tiempo parcial. Y luego lo que también he visto es que hay una clara potenciación del teletrabajo, que lo bueno que tiene, pues que trabajas en cualquier empresa de España y puedes hacerlo desde casa, pues viviendo aquí en Asturias, que esto también se ha visto que hay un gran aumento de estos puestos de teletrabajo, pudiendo pues vivir aquí. En resumen, lo que he podido ver es que Asturias muestra signos muy positivos en todo lo relacionado con lo laboral. Hay cada vez más ofertas y hay realmente un descenso en el desempleo,
pero lógicamente aún no se puede comparar con otras comunidades autónomas. Luego, a nivel de salario, me ha sorprendido bastante porque Asturias se sitúa en un salario medio intermedio alto en comparación con otras comunidades de España. Y os pongo datos, en el 2024 el salario medio bruto anual aquí en Asturias fue de unos 26.000 euros, que primero es un 4% más respecto al año anterior, al año 2023, y luego es el quinto más alto comparándolo con las diferentes comunidades autónomas, y solo está por debajo de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra. Me ha sorprendido bastante este dato, que pensaba que era peor. A ver, este salario se sitúa algo por debajo de la media nacional, pero sí que está bastante más alto que en otras regiones, y luego también hay que tener en cuenta que aquí el costo de vida es más bajo. Entonces todo lo que es vivienda, por ejemplo, tanto si es para comprar como para alquilar, es mucho menor que en otras comunidades autónomas, lo que al final puede compensar pues esta diferencia salarial. Vale, pues esto un poco como resumen global, ¿no? Tanto a nivel de empleo como de sueldo aquí en Asturias, y ahora ya voy a empezar a meterme en los diferentes sectores. Primero os voy a hablar de la hostelería, cómo está todo el tema de la hostelería aquí. Pues la hostelería aquí en Asturias de momento se encuentra en un momento de dinamismo y crecimiento, impulsada pues sobre todo por el auge en el turismo y también por el compromiso del sector para mejorar las condiciones laborales y los convenios. Lo que he visto que en abril de este año la hostelería pues fue el motor de creación de nuevo empleo aquí en Asturias, generando la mitad de nuevos afiliados en la seguridad social. Durante el segundo trimestre del 2024, el empleo en actividades turísticas aumentó un 11% interanual. Bueno, suficiente de datos, ahora vamos a lo importante, y es que si realmente hay empleo en la hostelería o no. Y os cuento que, en primer lugar, la patronal hostelera OTEA se ha comprometido a emplear a más de 4.000 desempleados aquí en Asturias, siempre y cuando reciban la formación adecuada. Actualmente hay 10.000 personas registradas como desempleados en actividades turísticas, pero realmente solo 4.000 de ellos están buscando trabajo, con lo cual es un buen número. Luego, ahora mismo todos los portales de internet como InfoJob, Shop Today y todos estos están bastante llenos de ofertas de trabajo para hostelería, tanto camarero, cocinero, incluso para director de restaurante, con unos salarios, por lo que he podido ver, que oscilan entre 9 y 12 euros la hora, o diciéndolo de otra forma, unos 22 a 30.000 euros brutos anuales. Diciéndole de otra forma, el convenio colectivo de hostelería de aquí en Asturias para este año establece unos sueldos pues según la profesionalidad, pero de entre unos 1.100, 1.400 euros mensuales. Además, según el convenio colectivo, se van a priorizar las contrataciones indefinidas y se van a regular las contrataciones fijo discontinuas. Ahora bien, estos son los datos. Luego ya os digo, he hablado con gente que trabaja en el sector, gente que lleva bastantes años trabajando en el sector, y os comento un poco cuál es la percepción según ellos. Y es verdad que están de acuerdo que, por un lado, hay bastante más empleo en el sector, están mejorando un poco sueldos, están mejorando un poco las condiciones generales en el trabajo. Luego sí que es verdad que están incrementando los contratos indefinidos, pero ahí ya, entre comillas, tienes que tener un nombre, me han dicho, es decir, no puede ser un desconocido, no te van a contratar de forma indefinida, lógicamente, si acabas de empezar. Entonces, esto al final te lo vas ganando con los años, te lo vas ganando con la experiencia que vas adquiriendo. Entonces, cuando más tiempo llevas en este sector, pues más posibilidades tienes de al final de conseguir algún contrato indefinido. Lo normal es empezar con contratos temporales, incluso contratos por horas, por días, por semanas, luego por temporadas, luego también hay muchos que trabajan de forma parcial o solo por las mañanas, solo por las tardes,
y luego pues cada vez más a nivel que va pasando el tiempo, pues cada vez más estos contratos van mejorando hasta ya realmente llegar a lo que es tener una contratación fija. Luego también coinciden con lo del sueldo, lo que os comenté, pero también dicen que aquí hay mucha variabilidad, depende mucho, bueno, de la empresa donde trabajas, qué puesto trabajas, la experiencia que tienes, y luego también muy importante, porque en la hostelería todo el mundo sabe que se echa muchas horas extras, también depende mucho si la empresa donde trabajas, si te paga correctamente las horas extras. Yo qué os diría, pues que el sector de la hostelería es el que es y como ha sido desde siempre. Dani empezó con 15 años a trabajar en la hostelería y yo creo que más o menos siempre ha sido igual. También lo he visto en el restaurante de mis suegros. Es decir, es un trabajo duro, es un trabajo sacrificado, muchas veces con horarios partidos, trabajas un rato por la mañana, trabajas luego por la tarde, muchas veces trabajas pues hasta altas horas de la noche. Trabajas fines de semana, trabajas festivos, normalmente suelen librar algún día entre semana, 1 o 2 días entre semana, pero es un trabajo pues duro y sacrificado, sobre todo para la gente ya que tiene familia. Y luego, pues sí, cuando más trabajas, más te llevas, sobre todo pues eso, si haces horas extras, si se trabaja el fin de semana, pues todo esto al final cuenta y te puedes llevar un buen pellizco, pero claro, sacrificando pues tu tiempo libre y la comodidad. Pero bueno, es lo de siempre, yo creo aquí si enganchas con una empresa medianamente buena, pues la verdad que a nivel de sueldo y todo se puede llevar un buen sueldo a casa y luego también está claro que todo lo que es el turismo, tanto la hostelería como lo demás de sectores en el turismo, pues todo esto irá en aumento porque lo que está claro que Asturias ahora mismo se está poniendo de moda y cada vez habrá más puestos y cada vez habrá más empleo en este sector. Y luego también es lo de siempre, como en muchos otros sectores, cuenta mucho la experiencia que tienes. Ahora cada vez también en la hostelería van saliendo más cursos de formación, tanto para cocinero como también para camarero, para estar en la sala. Entonces, claro, uno cuando más experiencia, más formación tiene, pues el sueldo suele ser más alto. Vale, esto por un lado la hostelería, ahora vamos a pasar a hablar de la sanidad. En la sanidad os puedo decir que lo que he visto es que hay también un aumento bastante importante de oportunidades laborales, tanto en el sector público como también en el privado. He visto que hay bastante oferta. Este año, por ejemplo, el SESPA, que es el Servicio de Salud del Principado de Asturias, ha lanzado una convocatoria histórica con más de 2.000 plazas para diferentes ámbitos en la sanidad. Os leo las plazas que han salido porque la verdad no me lo he aprendido de memoria, así que os lo leo y os digo, fijaos que han salido 722 plazas para médicos, 299 plazas para enfermería, 270 para técnico en cuidados auxiliares de enfermería, 33 para fisioterapeutas, 16 para terapeutas ocupacionales y 15 para higienistas dentales. Entonces, estas plazas están distribuidas en diferentes convocatorias publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias en diferentes fechas. Ya fueron bastantes en mayo, pero van a abrir otra vez otras convocatorias para más adelante. Y luego, además del empleo público, también he visto que hay bastante demanda en el sector privado, hay ofertas para enfermeros, para psicólogos, y luego también lo que está relacionado con limpieza en centros sanitarios y también otros puestos. Lógicamente es muy importante estar pendiente de las convocatorias que van saliendo y al proceso de selección y a las demandas que hay. En cuanto al salario, pues como siempre varía según la categoría profesional, también varía según la especialización y luego dependiendo también de la institución, si es un sitio público o si es privado. Os leo otra vez datos y, por ejemplo, en el caso de los médicos, el salario medio en Asturias es aproximadamente de unos 3.000 euros brutos mensuales, lo que equivale a unos 36.000 euros brutos anuales. Esto en comparación con el resto de España, pues deja a Asturias en el 9º lugar entre las comunidades autónomas para el sueldo para médicos. Lo que a mí me ha sorprendido muchísimo, que yo esto no lo sabía, me ha llamado mucho la atención,
es la diferencia salarial entre las diferentes comunidades autónomas, porque he visto que, por ejemplo, en el País Vasco el sueldo medio para un médico es de unos 4.000 euros, y en cambio en Madrid y en Andalucía también rondaba los 2.000, 2.200. Me ha llamado mucho la atención que cómo puede ser que en el mismo país que vivimos, ¿no? Tanta variedad entre las diferentes comunidades autónomas. Lo que también he visto que no lo tienen todas las comunidades autónomas, pero sí que lo tienen aquí en Asturias, es que da muchos incentivos también, es decir, te paga más cuando más número de clientes tienes, cuando más visitas pasas. Esto lo tienen aquí como algo positivo a nivel del sueldo. Para enfermería, el sueldo medio bruto aquí en Asturias es de unos 35.000 euros anuales, lo que significa traducido unos 1.700 euros limpios mensuales. Está algo por debajo de la media nacional, y aquí he visto otra vez que hay una diferencia bastante importante entre las diferentes comunidades autónomas, y puede variar de 1.700 euros para arriba, 1.700 euros para abajo, en función de la comunidad autónoma donde uno está trabajando. Y por último, para técnicos en cuidados auxiliares en enfermería, el sueldo suele ser unos 1.500 euros brutos mensuales, lo que está más o menos con la media nacional, y aquí sí que no hay mucha diferencia con otras comunidades autónomas. Bueno, esto es lo que dicen las estadísticas. ¿Cuál es la opinión de la gente que trabaja en el sector? Pues primero, bueno, no, ya no tiene tanto que ver con el trabajo en sí, pero sí que al final va relacionado, y la sensación que tiene la gente que trabaja en la sanidad es que el Estado debería invertir un poco más en la sanidad, y sobre todo en las urgencias, ya que el problema que se encuentra mucho son las largas horas de espera que hay en urgencias, que no son normales ni son adecuadas, ni mucho menos para la gente mayor y para niños. Entonces esto al final hace que el personal que trabaja en urgencias está despodado, y lo pasan mal viendo que el tiempo de espera para la gente que está ahí enferma esperando que la atiendan, pues es bastante alto. Esto por un lado, y luego sí, me han dado la razón, o están de acuerdo con lo que yo he encontrado, y es que ahora mismo hay bastantes ofertas de trabajo, sobre todo para médicos y para enfermeros. Luego para los técnicos auxiliares, varía bastante según el mes y va por temporadas. Y es que hay de repente una gran oferta de trabajo para auxiliares, y luego puede pasar que hay meses de que no te contratan, y no hay nada de ofertas, y la demanda que hay pues supera bastante la oferta. Entonces a nivel de los técnicos es bastante más inestable. Yo no sabía eso, que en la sanidad trabajan pues mucho por contratos temporales, contratos incluso por días sueltos solo, por semanas, de vez en cuando algún mes, pero son normalmente siempre contratos temporales. Luego es verdad que a medida pues, que vas adquiriendo experiencias, los contratos suelen ser más largos, suelen ser temporadas más largas, suelen ser por bloques, suelen ser incluso anuales, y luego existe lo que son las vacantes, que ya son plazas para 3 años, pero realmente en la sanidad, si quieres, entre comillas, tener un contrato indefinido, lo que te tienes que hacer es fijo, y esto significa pues sacarte unas oposiciones. Pero es lo que digo, bueno, coincide bastante lo que me han comentado de este sector con la información que yo he podido encontrar también a nivel de los sueldos. Vale, esto es la sanidad. Ahora vamos a ver lo que pasa aquí en Asturias con los puestos en los supermercados. Aquí primero decíos que hay muchísima variedad a nivel de si tienes más o menos experiencia, y sobre todo en la cadena donde trabajas. Aquí para cajeras el convenio colectivo de comercio en general marca que el sueldo base para cajeras es de unos 970 euros al mes. Luego es lo que digo, depende muchísimo de la cadena en la que trabajas, porque por ejemplo he visto que en Mercadona pagan unos 1.500 euros mensuales, y ahí incluso pueden llegar hasta los 1.800, 1.900 euros tras varios años pues, de trabajar ahí en el Mercadona. Y luego, por ejemplo, para las cajeras en Carrefour, Carrefour también parece que paga bastante mejor, y pagan unos 1.200 euros netos anuales, mensuales, perdón.
Luego para reponedores más o menos el sueldo es igual, son unos 1.100 euros brutos mensuales, que al final pues eso te quedarán unos 900 y poco. En general es eso, aquí en este sector depende mucho de la cadena donde trabajes y luego pues como en todo cuenta también la formación que tengas y la experiencia de los años que lleves allí. Y luego ya digo, lo que he visto es que Mercadona y Carrefour, por ejemplo, pagan bastante por encima del convenio establecido y bueno, otras cadenas aquí eh, más de Asturias, como es por ejemplo el Más y la Limerca, pues los sueldos suelen ser algo más bajos. ¿Hay trabajo ahora mismo? Pues sí, he visto en diferentes portales que hay bastante oferta ahora mismo, están buscando gente primero en diferentes ciudades, sobre todo en Gijón y en Oviedo, y luego para diferentes cadenas de supermercado. He visto que hay ofertas para trabajar en el Lidl, para trabajar en el Aldi, luego también había alguna oferta para Mercadona y luego también para el Más y para la Limerca. Y luego también he visto que ya empiezan a buscar gente para las campañas de verano, sobre todo en el Corte Inglés, en el Supercor y en el Alcampo están buscando gente ahora mismo, pero bueno, solo para contratos temporales para el verano. Y luego aquí os recomiendo que para estos tipos de trabajos no miréis solo en los típicos portales de empleo como InfoJobs y compañía, sino aquí meteos directamente en la página web del supermercado en sí y seguidlos en redes sociales porque ahí van publicando bastante. Muchas veces ya no llegan ni a publicarlo en ningún portal, sino simplemente lo podemos ver en la propia página web de la empresa. Bueno, en resumen, hay bastantes ofertas ahora mismo, los sueldos la verdad que no son muy altos, no son muy buenos y luego hablando con una amiga que trabaja en uno de los supermercados de aquí, pues en general la gente tampoco está muy contenta con el trabajo aquí en los supermercados porque te da mucho trabajo, te cargan con mucha faena, no te dan ninguna facilidades a nivel de horarios y la verdad que lo que he escuchado pues son bastantes quejas y que no son un trabajo para tirar cohetes. Pero bueno, ofertas por lo menos de momento hay. Vale, siguiendo, voy a hablaros ahora brevemente de las ofertas de empleo que hay para tiendas de ropa. Decías que también aquí hay ofertas, hay trabajo en tiendas de ropa. Además, decías que Costco ha presentado un proyecto para abrir tiendas nuevas en Siero en el 2027, donde prevén emplear a más de 200 personas, con lo cual parece ser que para el año que viene, a nivel de todo lo que es dependiente, en tienda y todo esto, habrá bastante trabajo. El salario aquí de una dependiente aquí en Asturias, pues como siempre varía según la experiencia, luego depende también mucho de la tienda donde se trabaja, también depende del convenio que se aplica, si es el convenio del comercio en general, si es el convenio para moda, de grandes superficies, aquí varía, y luego pues lógicamente si se trabaja a jornada completa o parcial. Aquí a jornada completa se suele cobrar unos 1.000, 1.400 euros, pues dependiendo mucho eso, según los años de experiencia que uno tiene, según la tienda donde se trabaja. Y luego también depende del horario, si trabajamos fines de semana, si se trabaja algún festivo. Y luego también hay tiendas que dan incentivos a sus trabajadores para volumen de venta, entonces esto también es algún extra que nos podemos llevar. En general está un poco por debajo de la media nacional el sueldo aquí. Para poneros un ejemplo en concreto que me han comentado, aquí este año 2025 en el Primark, por ejemplo, están pagando unos 1.700 euros brutos en 12 pagas, que luego se puede poner a 14 pagas cambiando el sueldo, pero esto es más o menos el sueldo medio este año trabajando en el Primark. Bueno, no puedo hablar de absolutamente todos los trabajos que hay, pero sí que me acuerdo, por ejemplo, que en el vídeo de Dani alguien preguntó pues, si había trabajos de peluquera canina y lo he mirado y sí, hay bastantes ofertas para peluquería canina. Primero me he quedado alucinando con la cantidad de tiendas que hay para peluquería canina, tanto tiendas específicas como también pues, veterinarios que dan este servicio. Hay muchísimos, sobre todo en Oviedo y Gijón, y hay ofertas de empleo para esto.
El sueldo que he visto pues depende un poco de la tienda donde trabajes, pero en general he visto que suelo rondar los 1.000-1.300 euros. Lógicamente, luego, como siempre, también depende de la experiencia, depende de lo que sepas hacer, que he visto que ahí hay diferentes técnicas que uno sabe, el otro no, entonces varía un poco pues en función de la formación que tenga uno y la experiencia. Y ya que estoy con las peluquerías caninas, ya os digo también en peluquería normal también he visto que hay ofertas de trabajo, sobre todo en las grandes ciudades, aquí en Oviedo, Gijón y también había en Avilés, por ejemplo. Y el sueldo, pues para una persona que trabaja en una peluquería aquí en Asturias, varía mucho por lo que he visto que si eres oficial, si eres ayudante, si eres aprendiz, y luego también depende dónde trabajes. Y he visto que pagan desde 900 hasta 1.500, incluso se puede ganar bastante más cuando es tu propio local. Vale, ya no voy a hablar de ningún oficio en concreto, sino ya para terminar el vídeo, os quiero decir que he estado también bastante tiempo buscando en todos los portales que hay para buscar empleo, InfoJobs, ShopToday, Indeed, Randstad, no sé, había un montón donde he ido buscando y lo que he encontrado bastante, primero lo que ya os he comentado a nivel de hostelería, cocineros, camareros, incluso metres, personal de sala, personal para cajas y luego también había bastante para dependientes para tienda, había bastantes ofertas en el Decathlon, había alguna oferta en el Zara y lo que me ha hecho gracia, lo que he visto muchísimo, están buscando muchos agentes inmobiliarios. Claro, ya sabéis que lo que digo siempre, Asturias se está poniendo de moda, se está vendiendo ahora muchísimo y había pero una locura de ofertas para agente inmobiliario. Y luego también he visto que creo que ya os lo mencionó Dani también en su vídeo, hay muchísimo empleo para gente con formación, para gente con algún oficio en concreto, como mecánicos, había muchísimo que he visto instalado de gas, mantenimiento de calderas, electricistas, había también, estaban buscando un montón y luego todo lo que está relacionado con la robótica. Ahí todo el mundo que tenga así un oficio en concreto, albañil también, carpintero, he visto bastantes ofertas de estas para oficios en concreto. Creo que cada vez habrá más y está en auge. Y luego lo que ya os he dicho en sanidad, he visto bastante, hay para enfermería, auxiliares, había bastante para cuidadores en residencias de mayores, también buscaban gente para limpieza en residencias, también para limpieza en hoteles, recepcionistas también he visto, y luego hay a todo lo que son ingenieros para diferentes tipos, ahí también había ofertas. ¿Cuál es el resumen después de todo el bombardeo de información que os acabo de dar? Pues yo considero que hay bastantes ofertas de empleo, supongo que cada vez habrá más, por lo que digo que está de moda Asturias, cada vez habrá más, cada vez también hay más puestos de teletrabajo de otras empresas de otro sitio de España que se puede hacer desde aquí. Y luego, en general, sí que es verdad que los sueldos aquí parece ser que son algo más bajos que en otro sitio, pero es lo que digo siempre, es que el costo de vida aquí también es más bajo y al final recompensa. Nada, familia, esto es todo para hoy, ya aquí lo dejo. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribíos y darle a like y espero veros en el próximo vídeo. Un abrazo.